Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Sí, se me acaba aquí de contorsionar la garganta, ¿eh? Madre mía, tenemos aquí una Esper Control de estándar 2022, la cual tengo muchas ganas de traer, ¿ok? Una Esper Control que va mucho a lo que iba siendo en antaño, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no tenemos ni combos raros, ninguno, nada de ultimátum, ni hemos enfocado a algo en especial, no. Simplemente removal, counters, iras masivas y sacar ventaja con Planetwalkers. Ya está, así de simple. Ok, tampoco llevamos Typhon, obviamente es de 2022, es decir, que han rotado, ¿no? Deberían haber rotado en su momento. Bueno, y lo que llevamos, básicamente voy a comentar las Wincon. Y ya está, los demás ya sabéis, counter, removal y barra de mesa, todo, y robar, ya está. Llevamos de Wincons, tenemos a Idmit, perdición del desierto, que cae del desastre, pero bueno, del desierto por 5 que vuela, que cuando está enderezado tiene rebatir 4, ¿ok? Es muy difícil matarlo si está enderezado. Y luego, bueno, pues si se tapea pierde esa protección, por así decirlo, ¿no? No está mal, al fin y al cabo, siempre, si vamos a pegar con él, tenemos que quedarnos enderezados para protegerlo, ¿ok? Que, a ver, quieras o no, el que te hagan daño y el que robes una ¿cuántas cartas roba? Que no me acuerdo. Y te roba una carta. Luego si tienes, vale, al menos 3 o más cartas en la mano, roba una cantidad de cartas igual a la diferencia. Es decir, un porrón de cartas, básicamente. Aparte pegando. Es decir, si tapamos al bicho este, paso de enrollarme, ¿eh? Si pegamos con el bicho este, hay que darse enderezado para defenderlo, porque van a matarlo sí o sí, ¿ok? Tenemos también de coste 5 Lord, obviamente, para matar con él, que y aparte también te da ventaja de cartas. Ya eso no, es un gran Planetwalker. Llevamos también Profesora Onyx, es obvio. Solamente tengo una copia, así que bueno, hago lo que puedo. Y por último yo Mordenkainen, que tengo más copias, pero creo que con 2 está bien, la verdad. Mordenkainen sí que es cierto que alguna copia más no iría mal en el mazo, por el tema de que se da mucha ventaja de cartas, ¿ok? Es mucha ventaja de cartas, es muy absurda la que suele dar. De hecho, voy a hacerle, meter una más y me voy a quitar un agujero portátil, que es tema de removal. Tierras llamo son 13, 16, aparte de algo de las tierras que tengo que comentar ahora. 22, 26 tierras, que no está nada mal en control, no está nada mal. Y bueno, también llamamos como Wincon, el Salón de los Gigantes, las Tormentas, ¿ok? Que bueno, 7-7, rebatir 3, quieras o no, siempre es ahí. Y bueno, podemos llegar a matar con él, ¿ok? Es otra Wincon posible. Vamos a jugar el mazo me lo acabo de inventar yo. No sé si irá bien, si irá mal, no tengo ni puta idea. Pero bueno, vamos a probarlo y a ver qué tal va. Veamos, ¿qué tenemos aquí? A ver, esta mano sí que es cierto que, bueno, removal no podemos jugar, eso es una putada bastante grande. Y si vamos contra él necesitamos alguna ira. Llevamos 6 iras, tío, llevamos un montón de iras. Voy a hacer un mulligan en la mano porque no me hace gracia. Ok, no me hace, por lo menos a mí no me hace mucha gracia, la verdad. Esta mano me voy a quedar, que no es tan mal, voy a quitar una ira. En este caso sí, porque no me da para todo, ¿ok? No me da para todo. Y aparte sí que es cierto que la ira, bueno, en este caso me vale doble blanco. Encontremos doble blanco, doble negro, podemos sacarle rendimiento, ¿ok? Aparte es eso, encontrar alguna Wincon y a partir de ahí tirar para adelante o robar cartas. Aparte llevamos mucho más robar cartas del que llevamos en antaño, ¿ok? En otros mazos que hicimos de control. Así que oye, podemos por lo menos tirar de ahí, ¿ok? Partir de ahí, por lo menos. Hechizo por 2. Ya, turno. No sé por qué no me va lagueado. La primera partida siempre me va lagueada, ¿ok? Siempre me va lagueada. Haga lo que haga, no puedo hacer otra cosa, no, siempre me va lagueada. Pero bueno, tenemos lo en la mano que hemos robado, es un robo bastante bueno. Y lo que falta que robar es la tierra, ¿ok? La tierra que me dé maná negro, ¿ok? Ya está, así de simple. Perfectizo, me da con el negro enderezado, que tampoco voy a matar a ese bicho, no me hace falta matarlo. Y nada, turno. En mi turno seguramente haga eso, bueno, y robe carta. Comerciante por calavera, adelante. Tendré que tener paciencia para jugar la ira. Y ya está. Tengo unas pocas, ¿eh? Es decir, no es que tengamos un par de iras, no, llevamos unas pocas y tenemos 2 en la mano. Es decir, que me pueden socar perfectamente. Vamos a ver, eso se puede caer en el top, que no está mal. Al fin y al cabo lo que hace es darle tierra, ¿no? Pero no sé si mandarle al botón, tío. Las dos cosas me encantan. Aparte esto roba cartas, que es lo que yo quiero. Pues no sé qué hacer, ¿eh? Gente, no tengo ni puta idea de lo que hacer. La verdad. Venga, manda al botón esto y esto. Si robo tierra... Es que no quiero... Si fuera una tierra blanca o negra, me valdría más. Bueno, pues mejor todavía. Tierra negra... Sí, me viene mucho mejor. Y bueno, ya con encontrar una tierra de cualquier color podemos hacer, bueno... LOL, a partir de ahí Profesora Onyx, tenemos la ira disponible, tenemos bastante bien la partida, en mi opinión, ahora mismo. A ver, LOL por su parte va a entrar. Aparte, bueno, -3. Vale. Ruinascar, que no me hace falta, por lo menos ahora mismo.
puedo profetizar esto. La sed de jefe de sangre, cargarme al LOL para que no tenga ventaja de cartas. Que creo que es lo que es más útil ahora mismo. Intentar encontrar la tierra. Ok, tierra sí hace falta como el comer, ahora mismo. Nos hace falta como el puto comer. ¿Está? Tierra, te barro la mesa. Ya a partir de ahí, bueno, pues desarrollé mi juego. Creo que podría estar bastante guay. Ok. Tierra cualquiera, con que entre enderezada me vale. Llevamos 26 tierras, que no es poco. Llevamos 60 cartas en 26 tierras. A ver, es un número que en general suele llevar control, ¿eh? Es un número de tierras que en general suele llevar control. Incluso alguna más he visto yo. Que no es tontería. Pero, ¿qué es eso? Que digamos robar tierra, no es tan difícil. Bueno, calculando daños, me pega ahora mismo de 6. Bueno, me pega una buena hostia, la verdad, son 10. Con la tierra esta, transforma. No está nada mal, la verdad. Día 7. Y un murciélago. Bueno. Esto no es lo que esperaba yo, tío. No puedo jugar la ira esta. Nah, vale, esta no hemos perdido, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Problema de estándar 2022, el color de las tierras, ¿ok? Como habéis visto, bueno, turno anterior podría haber hecho cargarme al LOL, podría cargarme al LOL o hacer la ira. En general, si hubiera tenido, por ejemplo, otra tierra blanca o que tenido los triomas, que sí que es cierto que son muy importantes, podría haber hecho más cosas, la verdad, o robar de una forma más normal. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. La partida, oye, lo hemos probado y a ver qué tal va ahora. Hemos tenido eso, problemas con las tierras, tío. Problema heavy con las tierras. Podemos llevar también motor litoforme, otra forma de robo. Es que no es tontería, ¿eh? Motor litoforme es un encantamiento que por 2 encantas una tierra y puede encantar la suya o la tuya, ¿eh? Y dice que esa tierra pierde todas las habilidades y puedes agregar o incoloro con la tierra o agregar mana de cualquier color y picarte vida. Y encima cuando entra, es un encantamiento que por 2 manas robas carta, ¿ok? Creo que iría bastante bien en el mazo. ¿Ok? Si no va bien de color, puedo volver a traerlo en otro vídeo, el puto mazo, el mazo igualito, pero con esa carta, ¿ok? Que nos permita tener el color que nos falta. Es decir, que puede estar bien la idea. No es tontería. Pero también puede que la partida anterior hubiera sido una casual que haya pasado eso. La verdad, tampoco no todas las tierras dobles, ¿ok? Quien tenga todas las tierras dobles, pues no tendrá ese problema, a lo mejor. Pero claro, es el problema de las tierras flipeables, que son mucho peores que las dobles, son mucho peores. Y jugamos contra grupos. Vamos contra grupos, vale. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Siguiente turno, profetizo la ira. Y a partir de aquí tengo que encontrar el maná blanco, ya está. Tengo que encontrar el maná blanco y punto. Centrarme en encontrarlo, no necesito nada más. Perfecto, muchas gracias, mazo. Uy, se olvidó jugar algo. O yo qué sé. ¿Qué dice aquí? Senda al portal del Cronlech. Cronlech no es de... Hostia, está guay, para hacer referencia al Cronlech, ¿eh? No lo sabía. La senda del portal del Cronlech, que básicamente es el artefacto este... Que es de Stompy, ¿ok? De... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Del Drain. Ok, hacer referencia, no sé si tendrá algo que ver, no me sé el lore. Pero parece que sí. A ver. Voy a profetizar la ira, por lo menos por ahora. No creo que la juegue hasta dentro de unos pocos turnos, porque quiero sacarle de verdad provecho a la ira. Incluso si puedo con ellos, que ahora mismo no tengo nada en la mano, no tengo ni Winco ni nada. Tengo para robar carta e ira, ya está. Si puedo... Ok, es del mismo tipo, claro, no se dopa. Nada, pues tener paciencia, ahora mismo tener puta paciencia, ya está. A ver, esto por aquí, entra girado. Solo jugado, profetizo y doy turno. Tener paciencia, cuando me pueble de verdad la mesa, entonces haré yo a la ira y sacaré provecho de ello. Aparte de que han 4 cartas, 3 cartas en la mano, es decir, mejor. Bueno, pega de 4, eso sí es cierto que... Es una fuerte hostia, ¿eh? Es una hostia... Ojo, poca broma. A lo mejor la hago, quién sabe, ¿eh? Ahora que tiene bastante bichos en la mesa. La hago. Seguro lo voy a hacer. Hostia, no, la acabo de cagar yo. Sí, la acabo de cagar. ¿Por qué me pasa esto, tío? Vale, no pasa nada, por lo menos sacamos provecho de la ira. Mucho más provecho, ¿ok? Vale. Profetizo. Sí, tendré que haber bajado a la tierra blanca y hacer la ira. Pero como soy un normal, pues... Se me cae un poquito el arrastre, ¿ok? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Me he enderezado, ya sea para robar o para hacer negar, y punto. La tierra...
Aparte él con 2 cartas en mano. Eso sí va a comer un Negar, sin lugar a dudas. Puto Negar. Pues no me arrepiento en verdad, ¿eh? No me arrepiento de haberme guardado la ida a mano. A lo mejor sí, porque no podía jugarlo en su turno. Si hubiéramos barrido la mesa, sí es cierto, ¿vale? No podía jugarlo. Pero, oye, no tiene casi cartas en la mano. La partida va bastante bien para nosotros. Así que creo que no ha estado mal al fin y al cabo. No ha estado nada mal. Adiós, mesa. Nos vemos en otro momento. Y de turno. Tengo esto fresquísimo en la mano, tío. Con esto encuentro Wincon, encuentro ira. Aparte, es lo típico, ¿no? Si logras hacer jugando control una buena ira, en este caso ha sido una muy buena ira, la partida está casi sentenciada por el oponente. Está... caput, caput, caput. Vale. No está mal. A ver qué robo. No está mal, más ira. Ok, si no es suficiente, aquí tenemos más iras, hombre, que a veces escasean, ¿no? Como quien dice, a veces escasean. Exilio eso. Y voy a darle turno. No voy a hacer nada más. Porque si me juega algún counter, tengo esto aquí. Y puedo jugar el counter y jugar eso al final de su turno para seguir buscando alguna Wincon. Ok, ganar la partida. Es decir, que... sobre todo me he enderezado por si acaso, que no sé lo que puede hacer. Abajo, eso va a ir fuerte también el counter. Tenemos counter ya en la mano. Tenemos Wincon, 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 por favor. Pero no hay Wincon, tío. A ver, Wincon por aquí. Bueno, tenemos Wincon en la mesa. Wincon en la mesa, sí es cierto. Wincon en la mesa, pegando de 7, ¿eh? Poco a poco. Ojo, poca broma. Aún así, voy a tener más paciencia. Voy a robar 2 cartas con esto para seguir buscando. Vale, Inmit me mola. Inmit me mola. Tenemos ya 4 tierras enderezadas. Pero pues sí, voy a jugarlo, lo profetizo y punto. Me quito ya de enredos. Y... voy a dar turno. Nah, vale, la partida está ganada, ¿eh? Eso, el turno anterior quise hacer una buena ira, pero me faltó el maná. A lo mejor si hubiéramos hecho esa ira, la partida podríamos haber ganado, ¿eh? Poca broma. Y es lo que tiene, tío, eso es lo que tiene. Aparte, yo el mazo este no lo veo mal, ¿eh? El mazo este, poca broma, que a lo mejor como salgan buenas herramientas en estándar 2022... o sea, en Mistras, perdón, que sí, que van a salir, por ejemplo, va a salir un Octar que escruta en vez de adivinar. Que quieras o no, el Octar es bueno de por sí, ¿no? Porque por un maná puedes profundizar, no hace falta gastar cantidades ingentes de maná. Ok, en robar. Y, por ejemplo, en ese caso sí que es muy bueno. Y mid por aquí. Yo creo que este mazo puede ir bien, ¿eh? Tengo que retocarlo. Pero me gusta cómo va. De turno. Me voy encima con el counter enderezado, porque él tiene muchas tierras. Puede hacer cualquier mierda y cargárselo. Yo creo que ya caput, ¿eh? La partida caput para él. Pego de 5. Siendo él, concedería ya. Es que, ¿cuál es lo que dice ahora? Igual la diferencia, pero ¿diferencia de qué? Diferencia de cartas, pero ¿de qué? Es que no lo he pillado, no pillo mucho lo que dice Inmit, la verdad. No tengo mucha idea de lo que dice. Lleva saga. Subo contadores aquí para robar cartas. Me quedo justo a 7, ¿eh? Ojo, poca broma, me quedo justo a 7 cartas. Y voy a turno. Me quedo con el conte. Bueno, podría haber profetizado algo, sí que es cierto, lo siento. Pero... nada, no mucho más. Son 7 más... A ver, si subo esto, es 5 manás. ¿Tengo alguna forma de robar carta? Sería Mordenkainen, pero sin de turno. Es decir, no tengo forma ahora mismo humana de robar carta. Así que puedo transformar esto. Me quedo con el counter abierto, ¿no? De la misma forma, ¿o no? Sí, me quedo con el counter abierto. Vale, me vale, ¿eh? Counter abierto, transformo, son 12. Y seguramente tenga que descartar carta incluso. La verdad. Y es igual la diferencia, pero ¿diferencia de qué? A lo mejor la diferencia de cartas que robé antes. No sé, ¿eh? No tengo ni idea. Robo una. No lo sé. O igual la diferencia entre 3. Es que no sé, no tengo ni puta idea. Mira, tengo 3 manas abiertos, lo di turno y ya está. Pues no está mal, ¿eh? Mazo, claro, es que ha salido más o menos así. Ha robado un montón de tierras, se ha fluido a saco. Ha salido muy bien, pero a partir de ahí la partida ya para él no ha ido a nada, literalmente a nada. A partir de la ira ha bajado lo que ha podido, de bichos. Bastante ¿eh? Su partida. Vale, esperando a servidor, lo siento. Nada, pero bastante guay. Sobre todo eso, cuando he hecho el aire se ha notado un montón en la mesa. Cuando no tenía casi cartas en la mano. Y sobre todo también el negar, ¿eh? El negar es muy importante. El negar que le he hecho a ese robo
que sí que es cierto. Si hubiera hecho antes la ira, no podría haber hecho el negar. No, perdón, no podría haber hecho el robar cartas, ¿ok? Porque valía 6 manas. Pero haber hecho negar, aún así, creo que ha sido una buena opción. ¿Ok? Ha sido una buena elección. Ahora mismo no puedo hacer absolutamente nada. Literal, no puedo hacer nada. Como si me quiere jugar en su turno 40 bichos. Que no. Tiene que tener removal para cargarse al dragón. Doble removal para cargárselo, de hecho. Y tener... No. Es mi internet, de hecho, ¿eh? Como pegamos la partida, madre mía. Me cago en la puta. Ah, vale. Juega eso. Entra. Vale. Me importa más bien poco. Rómpelo. ¿Qué me importa? Aparte esto solo parte de encantamientos, ¿no? Sí. Ah, te falta un encantamiento. Pues podría haber roto esto. Claro, porque si no tenía nada para parar al dragón, bueno, pues para nada era, ¿no? Un poquito para nada, la verdad. Vamos a jugar una última partida y a ver cómo se quiere desenvolver por última vez el mazo. Yo la primera partida la considero un problema de tierras, es decir, si vosotros tenéis todas las tierras no vais a tener ese problema que yo he tenido en la primera partida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es normal, podéis jugar... Aun siendo tierras que no son buenas, no. Es decir, las tierras flipeables prefiero más una doble, tío, que las tierras flipeables. Sí que es cierto, que entran enderezadas, pero hasta ahí. Ok, no son choclas, no, ni de puta coña, son choclas. Y nada, eso, la primera partida tenía problemas con eso, pero bueno. Por lo menos si tenéis las tierras flipeables, si tenéis 4 por de cada, pues no tendréis problemas con las tierras. Como habéis visto, sí. Y nada, pues de mientras que estoy aquí intentando darle, haré corte seguramente y iremos a la tercera partida. Nada, pues no hay manera, no pasa nada. El wifi ahora mismo no me va, ¿qué quieres que le haga? Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Seguramente traiga este mazo, ¿ok? Bueno, que vuelva a traerlo. Podemos decirme si queréis que lo traiga otra vez, ¿ok? Pero esta vez lo traeré mejor, con mejores base de... No base de mana, sino base de color, ¿ok? Con los motores litoforme para robar carta. Y las sagas quizás las sustituya por esa carta, ¿ok? Porque me gusta más, la verdad. Y bueno, eso, dejadme en los comentarios si queréis que os vuelva a traer la versión de este mazo, pero mejorada, ¿ok? Bastante más mejorada. Y nada, pues ahora no tengo mucho más que decir, que me trago, joder. No tengo mucho más que decir, suscríbete, dale mucho al vídeo, al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gente.